Hola, buenas. ¿Suena este coso? ¿Se escucha? ¿Qué anda por ahí? Dioski, Dolores, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Lucas, bienvenido. Eh, bueno, bastante gente aquí, pero no los veo. A ver si se animan y ponen las cámaras para que nos veamos, para que hablemos y nos conozcamos los que no nos conocemos. Eh, este, bastante gente en el, en el coso. Bueno, eh, a ver, aquí ya está, el chat. Bueno, gracias a todos por venir a ver cómo abordamos este tema del estrés, que ganó en la encuesta. Eh, el estrés es un asunto complejo pero común. Sin embargo, eh, yo personalmente creo que no es algo del otro mundo tampoco, y que no es algo de lo que uno tiene que ser esclavo. Me parece totalmente innecesario hacer de una situación estresante una condición para la vida o una... eh, hay gente que vive en el estrés. Yo he escuchado gente decir que es mejor para ellos vivir estresados, que en el estrés encuentran funcionalidad. Hay parte de eso que es cierto. El asunto es que el estrés prolongado te va a generar cagadas a nivel biológico y a nivel metabólico sobre todo. Eh, Porque tú no puedes subirte al tren del estrés, porque ese tren no para, no va a detenerse. Entonces, ahí es donde uno tiene que generar los mecanismos, ¿verdad? Para poder frenar ese tren, o sea, para poder estar en control de situaciones. ¿Mm? Obviamente, las tuyas, las propias, porque situaciones externas nunca, jamás vas a poder controlar. Nunca, jamás y por ninguna circunstancia vas a hacerte cargo ni controlar lo que es sencillamente inevitable y lo que es sencillamente algo fuera de tu influencia. Entonces no hay cómo, no hay forma, no hay manera. Pero veamos un poco qué es el estrés desde el punto de vista biológico. ¿Mm? Bueno, voy a explicar un concepto, ¿sí? Digamos que estrés es, desde la biología, ¿cierto? Es una respuesta fisiológica de un ser vivo eh, ante un estímulo uh, que es sinónimo de alerta o un estímulo adverso, incómodo, algo que puede afectarte de alguna manera. Y ojo, que no es necesariamente un asunto de supervivencia. El estrés puede estar tanto por un conflicto de tipo psicológico como un conflicto biológico. Es más, esto es importante, todo conflicto biológico genera estrés. Todos, todos. Porque todos en sí mismos son un estímulo amenazante que te deja en un estado de alerta. Entonces, este estímulo que puede ser un evento, que puede ser un estímulo físico, puede ser químico o directamente un estímulo relacionado a un conflicto biológico, ¿m? Va a generar entonces una respuesta de emergencia, una respuesta inmediata. Ojo, esta respuesta puede llegar a ser progresiva también. ¿M? Eh, ¿Por qué? Porque la causa del estrés busca generar una homeostasis, es decir, un equilibrio interno de las funciones vitales.
Es decir, primero deben moverse, deben adaptarse y luego generar una función coherente, una función que aplique a la situación que estamos viviendo. En biología se le llama a esta capacidad, ¿no? A esta capacidad de respuesta, se le llama irritabilidad. No tiene nada que ver con andar irritable o andar irritado. Simplemente se llama irritabilidad a la capacidad, esto desde la biología y desde la zoología, a la capacidad de generar una respuesta a un estímulo adverso. ¿Mm? O sea, ante el estrés, nuestra respuesta es la irritabilidad. Digamos, esa capacidad. ¿Sí? Eh, la, la vez anterior que nos juntamos, yo les explicaba entonces cómo era el mecanismo a nivel cerebral, ¿cierto? Lo que hace la amígdala cerebral, el hipotálamo, ¿cierto? La, la hipófisis y luego las glándulas suprarrenales. Para entender el estrés hay que pensar en ese mismo esquema, es exactamente el mismo. ¿Mm? Cuando estamos ante una situación estresante, y quiero volver a repetir, una situación estresante puede ser un examen que tienes que realizar, puede ser simplemente un compromiso, te comprometiste a algo que no querías, ¿cierto? Fuiste lo suficientemente tarado de no, de comprometerte a algo innecesario, ¿cierto? O este, quedaste con alguien que no tenías ningún interés de ver, pero como quieres ser políticamente correctito, socialmente correctito, vas y te juntas, ¿cierto? Pero no tenías ningún interés, entonces eso te pone en estrés. O estás muy agobiado por el trabajo o por la universidad o por el coso que sea y te está trayendo consecuencias, ¿cierto? Entonces vas acumulando estrés, porque esto es un asunto acumulativo, así como se acumulan hormonas en el cuerpo, dentro de ellas el cortisol. Vamos a hablar del cortisol. Un poco hablé también la semana pasada del cortisol. No, no la semana pasada, cuando nos juntamos, creo que fue hace 2 semanas o 3 semanas. Bueno, son 2 semanas sí, 2 semanas no, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando cometes esas faltas a tu propia consecuencia, a tu propia línea biológica, cuando dices sí a lo que no quieres, cuando dices querer algo pero piensas lo contrario, cuando haces algo en contra de lo que piensas, sientes, deseas, entonces estás en estrés, porque ya con eso estás contrariado, estás en una contradicción, estás viviendo una contradicción porque preferiste jugar un rol que no es el tuyo, jugar un personaje de alguien más, interpretar un papel. No sé para qué. O sea, para el aplauso, para la validación externa, para el reconocimiento externo, no sé. Por la razón que sea, la cosa es que decidiste no ser tú. Entonces, si no eres tú y tienes que jugar un papel, no pienses que va a salir del todo bien. No se puede, no se puede. Eh, todos necesitamos un tiempo de estar con nosotros mismos y ser quienes somos, y no importa lo que la gente opine ni piense al respecto. Y a ver si un día nos sacamos de la cabeza esta situación de querer encajar. Porque la búsqueda de encajar en un grupo social, la búsqueda de encajar con determinados sectores, determinada gente, no es otra cosa que una búsqueda tonta de validación.
Y mientras estemos en esa búsqueda, también vamos a generar constantemente estrés. Em, entonces, bueno, eh, hablamos de más o menos qué es el estrés en biología, qué es la irritabilidad también, que es esta respuesta, ¿cierto? Esta capacidad que tenemos de responder ante un estímulo, llamémosle ahora un estímulo estresante. ¿Mm? Entonces, la amígdala cerebral, un pequeño resumen, la amígdala cerebral es la parte del cerebro que está en estado de alerta ante la situación. O sea, es la parte del cerebro que te advierte de un peligro, ¿sí? De una situación alarmante, de una situación de la que tienes que poner atención. Cuando hace eso, da una señal al hipotálamo, el hipotálamo genera órdenes a la hipófisis que va a generar hormonas. Esas hormonas van a tener una respuesta inmediata también en las glándulas suprarrenales. La liberación del cortisol, adrenalina, noradrenalina y también a nivel pancreático. Las células alfas del páncreas van a producir una cantidad extra de glucagón. ¿Para qué? Para que se genere más glucosa disponible en la sangre. Es decir, en una situación estresante tenemos alta glucosa en sangre, alto cortisol, alta adrenalina y alta noradrenalina, al menos. Son esas cuatro hormonas. Sí, el glucagón es una hormona. La glucosa no. Digamos, la glucosa la vamos a considerar simplemente una partícula energética, ¿sí? Para estos efectos. Pero entonces vamos a tener el glucagón, que en algunas partes del mundo se enseña como glucagón, no sé por qué, ¿sí? Glucagón, eh, coso, cortisol, adrenalina y noradrenalina. El cortisol es una maravilla del organismo. El cortisol no es... hay una campaña para demonizar el cortisol. Es que el cortisol es la hormona del estrés. Si tienes demasiado cortisol vas a estar estresado y hay que bajarlo. No, es todo lo contrario. Porque estás estresado, tienes cortisol alto, no al revés. Si usted tiene cortisol alto, es porque el cortisol que está recorriendo su cuerpo no lo usa. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol es una hormona rápida de emergencia que se libera en la corteza de la glándula suprarrenal. Su efecto inmediato es subir la glucosa, eh, desinhibir, no, perdón, inhibir funciones digestivas, lo que es totalmente lógico. Cuando estás en una situación de estrés, es decir, ha ocurrido un estímulo importante que te obliga a sobrevivir, no puedes estar pensando en digerir alimentos, ni mucho menos comer. Por lo tanto, inhibe el apetito y la función digestiva. Incluso relaja la peristalsis, es decir, los movimientos involuntarios del intestino. O sea, eso queda en pausa, te olvidas de eso. No es importante, no puedes estar comiendo mientras te están atacando, ¿verdad? Eh, inhibe las funciones eh, o el deseo sexual, inhibe por completo la libido. Por supuesto. No puedes estar pensando en reproducirte mientras te atacan, ¿verdad? Sería ilógico. Por ende, es totalmente lógico que funcione de esa manera. La adrenalina, la noradrenalina, generan una fuerte vasoconstricción, es decir, que los vasos sanguíneos se hacen más estrechos. El lumen, la luz del vaso sanguíneo se hace estrecho y la consecuencia directa de eso es un aumento importante en la tensión arterial y la consecuencia de eso es un aumento en los latidos cardíacos, tanto en su velocidad como en su intensidad. Entonces ya tenemos.
una suerte de taquicardia, hipertensión, hiperglucemia, ¿sí? Y a todo un ritmo acelerado. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento estás hipermetabolizando. Todo eso es fantástico. Todo eso es muy bueno. Es muy bueno, porque todo eso es lo que tú necesitas para salir adelante de esa situación estresante. Esa glucosa genera energía rápida, energía de emergencia. En tus músculos se almacena como glucógeno, energía rápida de emergencia. Vas a usarlo hasta su última reserva. El hígado, por su lado, está haciendo exactamente lo mismo. ¿Mm? La adrenalina, al generar una vasoconstricción, aumentar la tensión y aumentar los latidos cardíacos, se asegura de que esa sangre llegue a todos lados con fuerte presión para mantener una irrigación muscular perfecta de emergencia. Se activan las fibras tipo 1 muscular, que son las fibras explosivas. Por eso cuando estás con una sobrecarga de adrenalina, tienes super fuerza, tienes super velocidad, tienes super concentración. El cortisol también genera super concentración, porque el cortisol no solamente es una hormona que anda por ahí viajando en tu cuerpo, el cortisol también es un neurotransmisor. Es hormona y es neurotransmisor. Tiene funciones cerebrales. A mayor cortisol, más enfoque, más concentración, más capacidad de resolución de problemas. Insisto en que estoy hablando de que estos son en los instantes del estrés. No es para vivir así, es para sobrevivir así. Entonces tú tienes una situación altamente estresante y tienes que aprovechar toda esta sobredosis de hormonas, esta sobrecarga hormonal, tienes que aprovechar toda esta supercarga energética vital para salir de la situación en la que te fuiste a meter o en la que ocurrió y tú andabas por ahí. Sí, claro. Pienso que el principal, eh, por ejemplo, como este mecanismo que expliqué, ¿cierto? Amígdala, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que en la naturaleza esto se llama mecanismo de ataque o huida, ¿cierto? Que expliqué la clase anterior. Ataque o huida, o sea, todo esto te prepara para atacar o te prepara para huir. Las dos cosas 100% válidas en la sobrevivencia. 100%. ¿Mm? Em, Se puede sobrevivir de ambas formas. Va a depender de muchas circunstancias, factores, ¿cierto? Pero las dos alternativas son perfectamente viables. Eh, bueno, entonces se activa este mecanismo. Algo tenía que, sé que tenía que explicar algo antes de ese mecanismo, pero no me acuerdo qué era. Mm, tal vez el mecanismo se llama reflejo de ataque o huida, pero también se llama HHA, porque se involucra el hipotálamo, el sistema hipofisiario y la glándula suprarrenales, que su nombre en casi todos los textos también es adrenal, entonces HHA. ¿Mm? Bueno, entonces estás con toda esta carga y lo que tienes que hacer es usarla. El grave error de la gente es no usar este superpoder, no usarlo, porque está frente a una situación estresante y decide hacerse el pelotudo y decide ser un observador.
La gente, por alguna razón que no voy a llegar a entender, tiene la inclinación de ser un testigo de su vida en vez de un protagonista. La gente ve su vida como en una película, sentado ahí en su propio culo, ¿cierto? En vez de actuar. Y ese es un problema. Ese es un problema. Estás viendo cómo te pasa la vida por encima. Ocurre que este, si vamos a estar cargados de todo este mecanismo, o sea, fíjate en lo que es ese diseño. Es una verdadera maravilla ese diseño. No entiendo yo cómo nos damos el lujo de no usarlo. ¿Qué pasa cuando no usamos el mecanismo? Es decir, tenemos una situación estresante, generamos una irritabilidad, al menos en lo fisioquímico, perfecto, en lo eléctrico, perfecto, pero ¿qué pasa con nuestra acción? No la estamos concretando. Cuando necesitamos atacar una situación, no lo hacemos. Cuando necesitamos huir de una situación, tampoco lo hacemos. Preferimos quedarnos quietos, preferimos ser testigos de lo que pasa en nuestra propia vida. Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo el cortisol, la glucosa, la adrenalina, la noradrenalina, recorriendo mi cuerpo constantemente? Ansiedad, pánico, insomnio, taquicardias, desregulaciones respiratorias. Este estado de alerta constante, imposibilidad de descanso cerebral, por ende también físico. Luego, incapacidad de procesar carbohidratos, grasas, etcétera, proteínas, azúcares. ¿Por qué? Porque estoy en hiperfunción de órganos que trabajan directamente con ese metabolismo. Me puedo cargar las suprarrenales, me puedo cargar el páncreas, me puedo cargar el hígado. Puedo generar una pérdida de masa muscular en las extremidades y un aumento de grasa corporal en el abdomen y el tórax. No está bueno, no está bueno vivir así. Hay que usarlo para lo que es en el momento en el que lo tenemos presente. Tenemos que estar atentos a lo que nos pasa, a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y usar nuestras armas, nuestras herramientas. Eh, este, el cortisol es una hormona que va a ayudar al cuerpo a responder al estrés, así como también a cualquier situación de alarma, a cualquier situación de alerta. Se le conoce como la hormona del estrés. El cortisol va a ser la hormona principal de todos estos mecanismos, por los que le dije anteriormente. En primera instancia aumenta la glucosa en sangre, ¿sí? Es importante comprender eso. Va a mejorar el uso de esa glucosa en el cerebro. Por eso funciona como un neurotransmisor. ¿Mm? El cortisol aumenta la cantidad de sustancias reparativas en todo el organismo. Hasta ahora yo no veo lo malo del cortisol. El cortisol también reduce las funciones que se considerarían como no esenciales. Esto es lo que explicaba hace un rato.
va a inhibir tu apetito, va a inhibir la función, todas las funciones que no sean propias para sobrevivir rápidamente, las va a inhibir. ¿Mm? Incluso el estado de ánimo, porque te puede generar gran enfoque ante una situación compleja. Estaríamos perdidos sin el cortisol. ¿Mm? Em, este, ya dije lo que hacía la adrenalina, ¿no? Que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, aumenta la capacidad respiratoria, ¿sí? Y estimula que se libere todavía más glucosa, eso también lo hace. Bueno, em, el cortisol influye en, yo decía, en los neurotransmisores y una sustancia que se llama neuropéptidos, ¿cierto? Que están en el cerebro, que afecta también el estado anímico y el estado psicológico y comportamientos esenciales. El hambre, la sed y las respuestas emocionales también tienen eh, sensibilidad directa al cortisol. ¿Mm? Ojo, la adrenalina también puede funcionar como un neurotransmisor. ¿Mm? Digamos que hace como una mediación entre las neuronas y el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y acelera la función. Por eso la adrenalina se considera una hormona de respuesta inmediata, de respuesta rápida. ¿Mm? Cuando, cuando tenemos un estado de estrés, vamos a ver, primero que todo, una euforia inicial. Chicos, cuando estamos ante una situación estresante y tenemos una euforia, ese es el momento de acción. No es el momento de reprimir, es el momento de actuar. Tu biología te está diciendo, vete de ahí. Tu biología te está diciendo, di esto que no estás diciendo. Haz esto que no estás haciendo. Vas a sentir esa adrenalina. La vas a sentir en las piernas, la vas a sentir en la cara, la vas a sentir subiendo por tu espalda. Vas a sentir ese calor que te recorre. ¿Mm? Ahí es donde tienes que usar. Si te la guardas, te tienes que bancar después el insomnio esa noche, el corazón acelerado, la falta de aire. Te tienes que bancar esas cosas por no haber hecho lo que hay que hacer. En algunos casos, la acumulación de adrenalina te va a generar espasmos involuntarios durante la noche. No vas a saber qué te pasa. Y lo que te está pasando es que no hiciste lo que tenías que hacer. No te fuiste de donde tenías que irte. No renunciaste a lo que tenías que renunciar, ni actuaste en lo que tenías que actuar. Y después a eso le vas a llamar ansiedad y estrés. No, sí, estoy estresado, estoy ansioso, tengo ansiedad. No, lo que pasa es que no te mueves en la dirección correcta, porque la suprarrenal te está marcando la dirección a la que tienes que ir y tú no la sigues. O te quedas quieto o vas al lado contrario. Entonces, primero, euforia inicial, explosiva, la vas a sentir. ¿Mm? Luego, bueno, eso es cuando tenemos estrés. Ahora, si mantenemos esa situación estresante, entonces vamos a tener una exposición prolongada a ese cortisol y eso nos va a causar molestia, bronca, enojo. Ya dije, les comentaba que esto funciona también como un neurotransmisor y es un modulador de las emociones también y de conducta. Por lo tanto, nos va a poner en una situación rabiosa.
hasta que no consumimos todo ese cortisol extra. Por ejemplo, nosotros podemos salir, después de haber estado en un estado prolongado, ¿cierto?, de cortisol, podemos salir de una situación estresante, pero ese cortisol no se va inmediatamente. Ese cortisol va a tardar mucho tiempo en metabolizar y en degradarse y en normalizarse. ¿Y qué va a pasar? Que cuando nos acerquemos nuevamente a la situación de estrés o a cualquier situación que un poquito nos moleste, ese cortisol que tenemos todavía circulando se va a disparar otra vez y nos va a hacer reaccionar nuevamente explosivamente. Entonces nos van a tratar de maníacos después, de que somos enojones, de que andamos por ahí y somos muy explosivos, ¿sí? Y bueno, eso es porque lo acumulamos demasiado tiempo. ¿Mm? Em, ¿Qué más? Eh, Dificultades en el sueño. Cuando tienes mucho cortisol, podrías no poder dormir, o al menos no poder lograr un sueño profundo. Ese es un problema. Estoy hablando de exposiciones prolongadas, ¿ah? No si eres biológicamente sensato y usas estas hormonas cuando hay que usarlas. Me refiero a cuando no las usas, ¿sí? Y te la pasas ahí semanas en estrés. No, no conviene, les aseguro que no. ¿Mm? Em, entonces entendamos el cortisol de esta manera. Va a ser una hormona que se produce en situación de emergencia y te sirve y te ayuda, ¿cierto?, para enfrentarte a esa situación de emergencia en el acto. Es una gran ayuda para hacer cosas. Insisto, no demonicemos al cortisol, mejor hagámonos cargo, hagámonos responsables de que somos flojos, hagámonos responsables de que nos quedamos mirando las cosas en vez de actuar. Somos los reyes de la procrastinación. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Lo pensamos, lo queremos, lo deseamos, lo sentimos y no lo hacemos. Y ese es el problema. Entonces te estresas por esas circunstancias, te estresas por esas razones. Hay que hacerse cargo, dejar de culpar a esta hormona y empezar a usarla. Si ya tienes un exceso de esta hormona, es imperativo que te pongas a hacer cosas. Aliméntate bien, usas el cortisol. El cortisol tiene como función principal la degradación de grasas en el organismo, degradación de algunos carbohidratos sueltos. Ayuda a sintetizar enzimas para degradar proteínas, es decir, aliméntate bien, come grasas. Y eso es todo. Y deja que el cortisol se encargue. Camina, haz ejercicio de fuerza, levanta pesas. Ahí vas a usar el cortisol. Ahí vas a usar la adrenalina. Ahí vas a usar la glucosa. En esas circunstancias. Cánsate. Usa la mañana para las cosas que necesitas enfoque. Ahí vas a usar cortisol. El cortisol se usa en el cerebro. Cuando despiertas, es el momento del día en el que más cortisol tienes, siempre y cuando no se te ocurra la nefasta idea de cenar tarde o de cenar. No tiene sentido. Así vas a usar el cortisol mientras duermes y en la mañana cuando te despiertes vas a hacer un trapo. No vas a poder ni pararte. Vas a despertar sin energía y sin enfoque, sin concentración. ¿Cómo vas a armar tu día, un buen día, si no tienes tu cerebro a punto? Duerme temprano, despierta temprano. Así regulas el cortisol.
Duerme profundo. Ayúdate si es necesario. Usa melatonina, usa alguna infusión. Ayúdate. Genera la reparación del cerebro, genera la reparación orgánica. Con eso empiezas a salir del estado de estrés. Pero si te quedas mirando cómo es la cosa, vas a mantener el estado de estrés constantemente. ¿Mm? Si estás en un estado ansioso y no sabes por qué estás en un estado ansioso, o piensas que es ansiedad, pero en realidad es este estado de estrés, bueno, cuando te vayas a acostar, reflexiónalo. Aprovecha ese momento en el que estás con insomnio para analizarte. Búscate. A ver, ¿qué te está molestando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy ofendidito? ¿Mm? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué me tiene preocupado? Te analizas. Entonces identificas por qué y empieza a tener un plan de acción. Cuando ya sabes por qué estás como estás, no te permitas seguir como estás. Plan de acción. Tu cerebro va a aceptar dos planes, que ataques o que huyas. No hay otro. Los dos son válidos. No hay otros. Tú vas, atacas la situación o sales de la situación y el estrés se va, porque se acabó el estado de alerta, se acabó el peligro. Entonces lo identificas, generas un mecanismo, armas un plan y lo ejecutas. Este, hay gente que necesita otras cosas, pero yo te voy a decir simplemente mi opinión. Mi opinión es que esas cosas como el cortisol se alivia socializando, el cortisol se alivia generando vínculos y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Primero que todo porque no es el cortisol el que debemos aliviar, es el estrés, en la situación de alerta. ¿Quieres relajarte? Claro, camina por el parque, date un paseo por un bosque, acaricia a tu mascota. Esas cosas son liberadoras. Claro que sí. Abraza, déjate abrazar. Ahí tienes una explosión de vasopresina en el caso de los hombres, oxitocina en la mujer. Estupendo. Ayuda. ¿Mm? Pero que te diga, no, mira, toma esto para bajar el cortisol, eso no va a pasar. No, lo que tú tienes que hacer es moverte, ir en la dirección correcta. Eso es todo. Em, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el estrés o sobre el mecanismo o algún coso? Hola Natsumi, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo andas? Em, este, porque mira, somos 24 aquí en esta reunión, pero solo nosotros cuatro tenemos la cámara. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Daniel, estás con mute. Quita el mute, Dani. No, no, no te escucho, Dani. Tienes puesto el... Ah, ya sé. Yo tengo que ponerte el coso aquí. A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas. Buenas, ¿qué tal? A ver, bien, bien. Ahora ya he podido parar aquí para poder hablar. Nada, yo puse ahí un comentario en el chat, ¿vale? Para que luego te lo leas en silencio y si puedes ahí charlar un poco también puede ser bueno, ¿vale? Del tema este que está prohibido hablar, más o menos. Por ahí va la cosa.
Y luego quería decir también lo último que has comentado de cuando se está relajado, que esa para mí es una de las claves para, para resetear un programa de estos de estrés, ¿vale? ¿Mm? Cuando uno está en relajación, es analizar la situación y tal, y entonces ahí cuando uno ya pone el plan de acción, lo que toca es grabarlo en el subconsciente, para que él solito se vaya hacia afuera el problema. Nada, quería anotar solo eso. Ah, me parece un buen mecanismo. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Dani. Aquí, Ya, aquí estoy mirando lo que había. Claro, este no lo puedo mencionar porque una vez hablé de eso, pero yo no sabía que había todo un coso detrás de lo que yo estaba hablando y nos metimos sí, por ahí en un problema. Creo que fue en una masterclass o algo así. sí, pero no lo banearon por suerte. Pero No, por bueno, suerte. Sí, sí. sí, sí. Ok, Mm. pues eso, muchas gracias. Gracias, Dani. Em, este, bueno, yo creo que tenemos que enseñarle a nuestra psique, a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a ser un organismo de acción constante, en constante dinamismo y cero pasividad. Está bueno que tomemos el rol protagónico de nuestra vida. Está bueno que generemos los mecanismos para actuar. Está bien reflexionar, está bien pensar, está bien juntar, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Está bien recolectar ideas, está bien recolectar recursos cuando has tomado una iniciativa, un plan, pero tú no puedes estar en la recolección para siempre. Tú tienes que moverte con lo que tienes, con lo que ves en el momento, con lo que ya traes contigo. Con eso tienes que moverte. Lo demás llega solo. ¿Mm? Así que bueno, déjame aquí, Natsumi. ¿Qué Ahí, tal? ¿Cómo están? ahí Ahí está. Carolina está escribiendo que quiere hacer una consulta, pero creo que no puede acceder al micrófono. A ver si A puede. ver. Ah, a ver, Carolina. ¿Cómo te va, Caro? Buenos días, Buen día. Igor. Te quería hacer una consulta. Tú dices que hay que tomar valor, no hay que quedarse callados, ¿no? Para evitar el estrés. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo no uso fármacos con mis hijas, y el doctor en una rutina, por ejemplo, te dice, tiene todas las vacunas al día, es alérgica, entonces yo me veo en esa disyuntiva porque yo digo, yo no puedo mentir, ¿no? Yo tengo que decir la verdad, pero ¿cómo hacerle para no meterme en problemas, ¿no? O sea, ¿cómo engaño a mi cerebro? Porque ya es parte de mí ser transparente, ¿no? Pero a veces esa transparencia me puede generar conflictos. Mm, primero yo pensaría cuál es la necesidad de estar llevando a tus hijas al médico. No, o sea, una emergencia, ¿no? Una emergencia, Ah, bueno, digamos. la emergencia es la Claro. emergencia. Emergencia es Ujú, lo que es. ujú. En una emergencia, el juramento hipocrático aplica que te tienen que atender independiente de lo que tú digas o no digas. Ya está. Hay que, Claro. no tiene por qué ser una situación de estrés, pero si tienes una emergencia que atender, la emergencia se atiende y después las preguntas se harán. Y, Ah, y claro. tú, y Sí, tú o sea, ves si yo les siempre me he puesto contestas o no les firme. contestas. Claro, yo siempre Ah, claro, las mentiras piadosas también puede ser, ¿no? Pero es como que yo siempre Mm. hago un mutis porque digo, ¿qué es lo que es más importante? Obviamente la seguridad de mis hijas, porque ahora todo después del COVID, o por ejemplo, yo voy a una consulta, mi hija estuvo agarrando algo con oxidado y se tocó el ojo y se le hinchó el ojo y no se le bajaba. Entonces yo digo, ¿qué hago? Ya le eché manzanilla, no se le bajó, ¿no?
Y entonces yo tengo que saber, y eso que yo hago una consulta particular, porque yo evito ir al hospital, ¿no? Y entonces el doctor te pregunta todo. O sea, te dice, y una de esas preguntas que siempre te dicen es si tienes las vacunas al día, ¿no? Mm. Entonces, Bueno, pero yo no, tú sabes que tú respondes lo que tú quieras. O sea, no veo yo no capto el problema. Digo, tú dile que sí. ¿Cuál es el problema con eso? claro, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no sé, no quiero mentir, ¿no? Pero en este caso las mentiras piadosas sí funcionan. Es que digo, no sé si, es que te digo una cosa, Carolina, no es incumbencia del médico. Ya Claro. está, te está preguntando información personal. Ujú. Tú ves si le responde o no. Si Ya, tú vas por un motivo de consulta X, sí, porque tiene una inflamación en el ojo, ¿qué mierda le importa a él las cosas que no tengan que ver con la inflamación del ojo? un momentito, digo, Mm, gracias. ujú. Este, nada, solamente yo diría, a ver, ojalá nunca tengamos necesidad de urgencias ni de emergencias de tener que asistir a un hospital o algún cosa así, ¿cierto? Pero las emergencias ocurren, las urgencias ocurren, digo, sirven para lo que sirven. O sea, si tienes un accidente y quedaste mutilado, no pienses que con una compresa de barro hippie se te va a parar la hemorragia. Te vas a morir ahí en la calle. Tú tienes que ir a donde tienes que ir, a donde te van a estancar esa hemorragia. ¿Mm? Tú puedes, no sé, si tienes un accidente y te mutilaste o estás teniendo un infarto o loco, perdiste la función motora y la fuerza de todo un lado, claro, síntoma de ACV. O sea, tú puedes tirarte 2 millones de mantras y no te vas a salvar. No seas tarado. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, donde hay que hacerlo y cuando hay que hacerlo. El sistema lo debes usar a tu favor, cuando a ti te conviene. Y no vivir de eso, no vivir de darles a ellos, ¿cierto? Ese poder. Tú úsalos para cuando lo necesitas. ¿Mm? Este, bueno, em, hay que, no, siempre es una situación estresante, pero yo creo que ver esa visita de urgencia, tener que lidiar con el hospital, con todo eso, siempre es desagradable y para algunos más que otros porque se transforma en un rail de cosas que ya han vivido que son doble, triplemente desagradables, en otras se transforma en un rail doloroso. Entonces siempre es una situación estresante, pero a veces toca lo que toca. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero yo sugiero que vayas con esa mentalidad de que estás usando una herramienta de un sistema y no al revés. Creo que es la única forma, la única forma. Em, Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario sobre el estrés o sobre sus mecanismos? ¿Algún coso? ¿No? Vale, nos vamos entonces. Subo este coso al YouTube y nos vemos la próxima semana. Ya les pondré una nueva encuesta y nos vemos ahí, ¿vale? Así que ya está. Dolores, te mando un abrazo. Natsumi, gusto verte. Marco, Cecilia, Lucas, Dioski, Daniel, Ángela y bueno, Carolina que estuvo también aquí preguntándonos. Un abrazo para todos. Cuídense. Bye bye. Ah, chicos, el viernes hay una masterclass. Masterclass, va a ser la última masterclass que vamos a hacer, ¿sí? Polémica, fuerte,
Nos vemos ahí, chicos. Viernes. Hasta luego. Bye bye.